o escuchando más bien dicho, un trabajo de investigación de la cadena CNN en español. Y el número 1 en ventas internacionales, en ventas en todo el orbe, en ventas en todo el planeta, se llama Amazon. Pero estaba leyendo yo y creo que tenemos un elemento muy interesante para saber que Amazon, imagínense ustedes, no ha hecho ni la NASA. El profesor Alejandro Ruelas Grossi, entrevistado con Ana María, sí. Luego se llama el primera Luenco Romero, sí, de la misma CNN, apellido un poquito complejo, pero bueno. Anita María le sacó algunas cosas al creativo de Amazon y bueno, le confió que iba Amazon a poner en órbita algo así como una plataforma, un complejo de plataformas que estén dando la vuelta al planeta en número de 2.500. Es algo así. 2.500 satélites. ¿Cómo se llaman? Plataformas de comunicación para cubrir todos los mercados del orbe. Amazon anuncia planes para ofrecer Internet de alta velocidad mediante la creación de una red de más de 3.000 satélites en órbita a todo el planeta. ¿Qué hay detrás de este ambicioso plan y qué tan realista es? Lo discutimos ahora con Alejandro Ruelas Grossi, profesor de Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. El plan de Amazon de conectar a miles de millones de personas en todo el mundo podría ser revolucionario. Pero ¿por qué este interés de Amazon? Estamos hablando de una nueva especie de fiebre del oro. Ana María, mira, yo creo que por un lado es una evolución natural del negocio de Amazon. Tú recordarás que empieza vendiendo libros y luego después se convierte en el modo electrónico más importante del planeta. Eventualmente tiene demasiada información de los clientes, por lo tanto se mete al negocio de cloud. Luego después se da cuenta que los seres humanos también quieren comprar cosas in situ y compran Whole Foods Market. Es un transformer totalmente. Y la otra, ahora lo de ahora, obviamente es evidente, pues aumenta el número de plataformas de usuarios cuando puedo llegar a mucho más gente. Por lo tanto, desde el punto de vista de negocio, la evolución natural es clarísima. Lo que vemos adyacencias en los negocios, pero así es muy clara. Pues lo más importante aquí detrás de todo esto, Ana María, es la pasión de Jeff Bezos de que era niño. Cuando era niño le dijo a su mamá que quería hacer hoteles en el cielo. Él dice que la pasión te escoge a ti, no tú a la pasión. Su pasión es el espacio. Lo mismo que Richard Branson, lo mismo que Elon Musk, lo mismo que en su momento John F. Kennedy. O sea, la gente que mira el espacio es mucho más visionaria en negocios que todos los demás. Entonces, atrás de eso está esto. Su pasión, que le encanta el espacio. Él dice que quiere hacer hoteles en el cielo, desde niño lo dijo, y quiere hacerlo. Y por lo tanto, el estar en el espacio se junta con el negocio de poner más acceso de Internet a todo el mundo. De lo que no, usted me puede corregir, de lo que creo que no hay duda es que para muchos supone la llegada de un nuevo competidor en este negocio espacial, transformando de por sí un mercado que es desafiante por su naturaleza, pero que además es muy competitivo. ¿Quiénes van a ser sus principales competidores? Bueno, definitivamente Elon Musk está compitiendo fuerte, definitivamente toda la gente, inclusive el mismo Google, ¿te acuerdas el fenómeno de Loon.com? Que es el negocio favorito tanto de Larry como de Sergey, que consistía en globos aerostáticos a una cierta órbita de la Tierra. Ya sabes que empiezan con los 500 kilómetros y luego se sube hasta los 1600. Entonces alrededor quería poner globos aerostáticos. Entonces la competencia va a ser por lo menos 5 o 6 jugadores importantísimos. Lo que llaman FANG, los es Facebook y Google y eventualmente también Netflix. Entonces los grandes. Ahora, ¿por qué es esto, Ana María? Porque los gobiernos no están patrocinando esto ya al día de hoy. Los gobiernos, con esta virus de low cost que hemos platicado en otras ocasiones, Ana María, los gobiernos no tienen dinero para eso y por lo tanto los very heavy financial weights son los que están haciendo la propuesta. Entonces, evidentemente los grandes, imagínate, Apple debería estar ahí, pero Apple tiene 200 billones en efectivo que no usa Tim Cook, pero Tim Cook pues no es un visionario, entonces no le entiende. Pero estos tipos que sí le entienden están tratando de apostarle
al negocio del futuro, que es precisamente eso, el del espacio. No solamente por poder Internet, sino también por lo que el espacio nos trae. La época de más desarrollo de tecnología de la historia, Ana María Tusa, fue en los 60s, porque fue cuando Kennedy hizo el famoso moonshot, que fue a la luna. La Tierra se beneficia cuando alguien ve al cielo. Entonces, estos líderes empresariales a mí me encantan porque son visionarios y todos tienen ejemplos desde niños del espacio. Y eso es lo que va a ayudar mucho en tecnología. Entonces, el rollo del pretexto del negocio me encanta y creo que es natural para Amazon, pero a mí lo que me fascina es la ciencia y tecnología que se tiene que hacer atrás cuando ves el espacio, porque eso es lo más interesante. A diferencia de sus competidores, ¿con qué tipo de infraestructura cuenta Bezos para lograr este ambicioso proyecto? ¿Es realista? Mira, cuando tú tienes tanto dinero como Jeff Bezos, el tipo más rico del mundo, es totalmente realista. Tú sabes que el negocio de Blue Origin es el negocio que lo tiene solo, eso no es de Amazon. El de Kuiper es de Amazon, pero el de Blue Origin es totalmente de él. Y es un negocio que está haciendo, o sea, tú sabes que cada año él vende 1 billón de acciones para poder financiar Blue Origin. Entonces, claro que se puede y el dinero lo tiene ahí, tiene demasiado dinero en efectivo y también lo tienen otros jugadores que tristemente, como digo, Kim Cook no lo entiende y por eso no está invirtiendo en eso. Pero este tipo lo entiende, tiene el dinero y con eso contratas a la mejor gente. Y el equipo que está formando para esa empresa de Kuiper, no sé si ya viste la lista, es impresionante. Queridos jóvenes ecuatorianos que nos están escuchando, esta nota la traje para ustedes. Vale la pena que revisen en el Internet y conserven estas perspectivas que tiene el profesor Alejandro Ruelas Grossi, que es el creativo de Amazon y el dueño o los dueños de este gran negocio por Internet. Se van a esta plataforma, macroplataforma, no podríamos decir, sino un complejo de Internet con 3,000, dijo, con un poco más de 3,000 satélites destinados a persuadir al público, a la gente de todo el universo, de todos los continentes, para que digamos, se incluyan o se introduzcan en el famoso almacén que se llama Internet, con 3,000 satélites impresionantes dando la vuelta al mundo. Bueno, esto era en homenaje a ustedes, que nos mandaran unos dositos en obsequio para nuestro país venderlo en sus fortalezas turísticas y cosas para nosotros. Uno quisiera tener para el Ecuador. Qué fantástico. 3,000, imagínense ustedes lo que va a hacer Amazon. Entonces tendrán que cerrar todos los almacenes, los que vemos ahí al lado de nuestras casas o en los grandes centros comerciales de todo el planeta y de nuestro país y de esta querida ciudad. Bueno, señoras y señores, el otro tema sí es tremendamente, produce pesadumbre. Y bueno, estábamos en el filo de convertir en una realidad al crack del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lamentablemente. Está al borde del crack. Y hemos pedido la colaboración gentil de un exdirector general como el joven Hugo Villacrés, que es un talentoso profesional que estuvo de director del IES hace algún tiempo. La calificación la darán ustedes. ¿Fue buen director o mal director? Yo pienso que Hugo Villacrés, al estar aquí, es un ente que merece ser consultado en sus experiencias también de joven administrador de un aparataje impresionante como es el IES y que está lamentablemente al borde de complicarse. Y créanme que no lo hice a propósito de la detención en la ciudad de Lima o en alguna región del Perú que todavía no han informado del exdirector general Ramiro González. No, eso vino ya
posterior a la planificación de nuestra agenda. Yo lo que ando es muy preocupado por la institución, que siempre he tenido un compromiso especial, especialmente con el lado de la provisión de salud para todos los afiliados al instituto, la salud. Y en esto un gran soldado ha sido Reinaldo Páez, un médico otavaleño, amigo de infancia, muy querido por la comunidad imbabureña y muy querido por la comunidad pichinchana. Así es que, doctor Páez, bienvenido. Y me he permitido también invitar a un actuario de gran trascendencia como Rodrigo Ibarra. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y usted tiene, digamos, el diagnóstico listo de lo que realmente está ocurriendo con esta institución a la que nos enseñaron a quererla desde niños. Yo no recuerdo sino un esperanzado mensaje que tenían nuestras familias en el IES, en todas las ciudades ecuatorianas, pero mucho más las vecinas a la capital de la República, que se beneficiaron a veces incluso de cirugías por la cercanía a la capital. Y recuerdo a un montón de familiares. Teníamos un dispensario médico en la ciudad de Otavalo, recuerda el doctor Reinaldo Páez, bien logrado. Hasta ahora, arquitectónicamente, yo cada vez que lo veo desde afuera, digo, qué gran visión tenían los administradores de esta entidad en esos tiempos. Y le hicieron al IES un maravilloso instrumento de ayuda y auxilio al mismísimo Ministerio de la Salud Pública, que se quedó prácticamente huérfano hasta de credibilidad social, porque el IES le superó en todo. Sus médicos, la forma como tenía de enviar a hacerse especialistas en un sinnúmero de disciplinas, de cirugía, de escuelas, de sanamiento, que a mí me tiene asombrado. Luego hice amistad con algunos exdirectores por mi oficio, siempre de comunicador, y hemos estado atrás del IES. Hoy ya no da ganas. Hoy ya no da ganas porque nos da nostalgia. Rodrigo Ibarra, gracias, doctor, por estar aquí. Hugo Villacreces, exdirector, muy amable por atender nuestro pedido. Y quiero comenzar precisamente con el doctor Reinaldo Páez, si ustedes me permiten. ¿Cómo anda lo que llamábamos antes la Dirección Nacional Médica? La Dirección Nacional Médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias, Gonzalo, gracias por tu invitación y un placer compartir esta mesa. Roycito le decíamos a Reinaldo de muchacho. Así es. Bueno, yo fui director nacional médico social mucho tiempo atrás. Y de esa época a estos días ha habido una evolución. Pero la evolución no es muy satisfactoria. No podemos decir que ha mejorado la situación. Con mucho orgullo tengo que decir que en las épocas en que dirigíamos el IES, era la institución más importante en salud del país. Como bien lo señalas, Gonzalo, teníamos grandes especialistas, los mejores especialistas. Heredamos la política magistral, inteligente de Plutarco Naranjo, que preparó a los médicos residentes haciendo lo que dice Gonzalo, enviando a los mejores residentes al Brasil, a México, a que se hagan especialistas. Y ellos regresaron formados a servir a la institución. Y hubo un centro extraordinario, que era la clínica de Atuntaqui. Y la clínica de Atuntaqui destacó y fue uno de los mejores centros de Latinoamérica. Ahí se hizo el primer trasplante de brazo inclusive. Y se trabajó muy bien con los que eran nuestros maestros. Algunos ya han fallecido. Pero verdaderamente fue una época de oro del Seguro Social. Hoy, ¿Y los dispensarios? Los dispensarios. Se lograron. Y eso fue herencia de Pablo Arturo Suárez. Pablo Arturo Suárez se formó en Francia y llegó al país y quiso
que el país se ponga a la altura de Europa. Y en ese entonces, sin computadoras, sin vías de comunicación adecuadas, él dio vueltas por el país creando los dispensarios. Un hombre al que la medicina del Ecuador le debe muchísimo. Le debe mucho. Entonces sí, son épocas románticas, una son mística épocas especial tenía, ¿no? Y una humildad increíble. Un hombre muy humilde. Lo entrevisté algunas ocasiones en radio y en televisión cuando trabajé en la Academia Coavisa. Ahí me acuerdo que yo le llevé y hablamos largo de lo que era la nuclearización de hospitales y dispensarios del IES. Ahora dígame, doctor, con verdadero pesar, doctor Ibarra, ¿el crack del IES se viene, se aproxima? Sí, gracias por la invitación y un placer compartir esta mesa con los Qué pena distinguidos preguntarle invitados. esto, doctor. Yo quisiera diferenciar entre el Fondo de Pensiones y el Fondo de Salud. El Fondo de Pensiones ya fue analizado desde hace algunos años y en el año 2013 se determinaron algunas recomendaciones que lastimosamente no fueron cumplidas. En esos años, ya hace más de 16 años, se vio la necesidad de ir incrementando progresivamente la edad de jubilación, de ir incrementando los aportes, pero de manera que la población afiliada las acepte de forma positiva, porque no se puede de la noche a la mañana incrementar una edad de jubilación, por ejemplo, de 60 a 65 años cuando la gente ya está preparada, ni tampoco hacer bruscos incrementos de la tasa de aportación, porque eso es una afectación importante a empleadores y trabajadores. Entonces, el estudio actuarial, que tiene que ser realizado de manera minuciosa e independiente, establecía ya los correctivos a ser aplicados por el Fondo de Pensiones del IES. Eso no se hizo. En el año 2017, con el Instituto de Economía de la Facultad San Francisco de Quito, donde yo soy profesor por más de 28 años, con Pablo Lucio Paredes se publicó un artículo en Coyuntura donde ya se veía que para el año 2022, de no existir el aporte del Estado del 40%, el Fondo de Pensiones quedaría completamente ilíquido. Y la evolución del fondo nos ha dado la razón. Según los últimos datos que tiene el IES, el Fondo de Pensiones, que llegó a un total de $9.500 millones en el año 2015, está ya en 6.000 millones, es decir, apenas un año y medio de pensiones a los jubilados actuales, y se prevé que en el año 2022 efectivamente se quede sin recursos. Y ahí sería efectivamente la iliquidez es la que quiebra las instituciones. La solvencia fue detectada con anticipación, pero ahora es un problema de déficit de caja, es una iliquidez que no va a permitir pagar esas pensiones y por eso es necesario tomar medidas urgentes. Medidas urgentes. ¿De qué condición, de qué característica las medidas? Las medidas urgentes pueden estar dadas por el lado de los activos, es decir, tratando de incrementar los ingresos vía retrasar progresivamente la edad de jubilación para que tenga más recursos del fondo, porque la gente ya no se va a jubilar a los 60, sino a los 62, 63 años. ¿Anualmente cuánto ganaría en capital renovado? Más o menos, el 1% de los aportes de los activos, ¿no? Representa más o menos $200 millones el año que recibiría el IES. Entonces, si se incrementan 2 años más en promedio, eso podría ayudar a que el IES tenga un respiro para poder financiar las pensiones. Alargaría un periodo. El problema que tenemos actualmente es que si el Ministerio de Finanzas se atrasa en la asignación del 40% de los pensionistas, el Fondo de Pensiones va a tener que seguir desinvirtiendo de sus reservas, de su patrimonio, y buena parte de estas reservas están ya invertidas en préstamos hipotecarios, están invertidos en bonos del Estado. Entonces, la liquidez es muy poca. Entonces, se tiene que trabajar coordinadamente con el Ministerio de Finanzas. Y el problema está en que esta disposición del 40% va a hacer que en el mediano y largo plazo la carga para la caja fiscal sea cada vez mayor. Actualmente es del 1.6, 2% del PIB, llegará al 5, al 10, al 15% en el año 2050. Eso es insostenible para cualquier país. Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar medidas innovadoras, creativas, que con la anuencia y la aceptación de los trabajadores y de los empleadores logren salvar a la institución.
Una curiosidad, ubiquémonos cuando el primer día que usted ingresó en condición o designado director general de la institución. ¿Qué fecha? El 24 de marzo del 2014 recibí la anuencia de la Superintendencia de Bancos del 1 de abril del 2014. ¿Y qué IES encontró? Bueno, el IES es una institución que va cambiando a lo largo de los años. Primero, empiezo saludando a los radioescuchas, a la mesa de trabajo. Gonzalo, gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por su concurso. A ver, el IES es una institución que va cambiando porque es una institución que se debe a los seres humanos. Y en ese contexto, a lo largo de la historia, necesita varias reformas. Cuando yo llegué, ya hacía falta una reforma y le explico en qué condiciones. Y es fácil analizar esto. La Ley de Seguridad Social es del 2001. Esa ley del 2001 tiene coherencia con la Constitución de 1998, que era más bien una constitución que promovía la inversión y el capital privado en el país y que, de hecho, en algunos tramos de la ley, por ejemplo, en el seguro de invalidez, vejez y muerte, menciona que debe haber un sistema mixto de pensiones, un sistema en donde la parte pública la maneje el IES y la parte de ahorro lo manejen cajas o administradoras de fondos privados. Eso dice la ley del 2001, que es la ley que está vigente ahora. Posteriormente surge una nueva constitución que más bien es garantista de derechos, llamémosla así, una constitución del 2008 que promueve la universalización de la seguridad social. No es compatible la constitución del 2008 con la ley del 2001. ¿Por qué? Porque esa ley del 2001 fue hecha a medida de la constitución de 1998. Entonces, la primera gran reforma que debía hacerse es una reforma estructural a la ley de seguridad social. No solo que la sugerimos, trabajamos con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en varias noches, y es la primera vez que voy a comentar esto públicamente, Gonzalo. Varias noches después del horario de trabajo, fuera del horario de trabajo, desde las 6, 7 hasta las 11, 12 de la noche con expertos internacionales, y se llegó a un borrador de ley. Un borrador de nueva ley de seguridad social que estuvo trabajado creo que lo tratamos aquí, estoy recordando. A los primeros meses del 2015. Estuvo trabajada la ley y estuvo para aprobación. Le puedo hacer notar algunas reformas de carácter estructural que tenía ese nuevo proyecto de ley. ¿Esto fue por el año 15? Febrero del 2015 más o menos. Quedó lista la nueva ley para una discusión que ya es más política que técnica. Pero es evidente que... Pero ¿cómo entonces me averiguo y no creo? Rafael Correa en el año 16, mes de febrero, o sea, un año después de lo que estamos aludiendo, en una sabatina decía que el IES estaba con superávit de caja. El IES está quebrado y se ha convertido en una caja chica del gobierno de Correa. Veamos si el IES está quebrado. ¿Cómo va a estar quebrado un sistema de seguridad social que gracias al gobierno ha aumentado la afiliación en 9 años de 1.574.000 a 3.567.000 afiliados? Es decir, más que se ha multiplicado casi por 2.5 veces, ¿ya?, la afiliación, pero más que se ha duplicado en 9 años la afiliación. ¿Cómo puede estar en crisis un sistema de seguridad así? O sea, son tonterías. Pensión promedio ha subido de 285 a 546 dólares. Unidades médicas han aumentado a 707. Hospitales de segundo y tercer nivel van a ser 49, incluyendo 12 hospitales nuevos, 18 unidades médicas. Ingresos, 6.330 millones en el 2015, antes eran 1.191. Egresos, 5.633. Eso es lo que siempre les digo. El IES tiene superávit de caja, en este caso 700 millones. Y a ese IES le está dando un subsidio. El tema es, no sé si usted me corrige, doctor Ibarra, que el expresidente, claro, se refiere a activos que habían mejorado, que se habían adquirido recientemente. Y el déficit de caja apenas es una señal nomás, pues no. Hay platita en la caja, dicen. Pero verás que esto hay que pagar, hasta nuestra esposa nos menciona reiteradamente, pero verás que este dinero está destinado a otro tipo de inversión, a otro tipo de pagos, un compromiso de gasto, ¿no es cierto?
Y esa era la realidad, porque el IES ya para esa fecha, tengo la impresión, doctor Ibarra, usted que es el actuario, ya estaba con unas dificultades bastante significativas en términos de su exitoso peregrinaje como una institución con solidez, por lo menos con un futuro de unos 5 o 10 años que uno puede medir. Esta radio puede aguantar impactos un par de años, se podría decir. No vende publicidad, le ataca el gobierno de Correa, no le da hostia de la cartera pública, qué sé yo, todo lo que nos aconteció. Y sin embargo pudimos resistir con otras creatividades que nos sugirió la emergencia. Entonces, doctor, hablemosle la verdad. El presidente reza o dicta una conferencia de prensa cuando las cosas... Todavía él no se aficionaba de determinados dineros para esa fecha. Es después que le irroga un daño tremendo a la institución, porque se coge la plata del IES. Pues. En buenos términos, se jala el dinero de los afiliados, los pone al servicio de sus requerimientos y urgencias económicas emergentes, por tanta obra, tanto compromiso, tanto ofrecimiento, demandaba de unos recursos gigantescos, no obstante que a él le fue bien en la época petrolera de mayores ventas, las cosas funcionaban bien. De haber habido ahí, Tino, calidad administrativa, condiciones numéricas adecuadas en seguimiento celosísimo, las cosas habrían estado mejor. Y de eso incluso su exdirector nos dará la razón parcial o totalmente. Pero es el presidente Correa, autor de qué. No quiero todavía llegar a que se han cogido y se han llevado los colaboradores a otros países, digamos, inversiones de la institución. No he llegado a comprobar, pero se habla. Doctor, ¿por qué se cae en tan pocos años una institución que era un ejemplo en niveles de dinero ahorrado y los gobiernos comienzan a enamorarse de sus rentas, pero hay celosos exdirectores que les dan en la mano, pues no, y les niegan cualquier posibilidad de que puedan ingresar sobre esos recursos? Un presidente autoritario como era Correa, no, pues les hizo a un lado y se tomó el dinero. Más o menos graficando, se tomó el dinero, no estoy culpándole que él se ha llevado, pero se tomó el dinero de los afiliados y les llevó a la hacienda pública. Esto es lo grave. Claro. Y entonces le descapitalizó. ¿Cómo esa parte de la historia del IES usted la puede describir, doctor? Sí, gracias. En efecto, la confusión entre lo que es la liquidez y la solvencia y la falta de entendimiento de nuestro sistema de pensiones es la que llevó a tomar medidas inadecuadas y la influencia de la política en una institución que debía haberse manejado exclusivamente de manera técnica. El fondo nuestro de pensiones está estructurado bajo un concepto de solidaridad y es un sistema de reparto con capitalización colectiva. ¿Qué significa esto? Que los afiliados activos van aportando un fondo y de ese fondo se van pagando las pensiones de los jubilados bajo una noción de pacto intergeneracional, de manera que lo que queda como excedente tiene que irse invirtiendo para que en el tiempo, en el largo plazo, cuando haya cada vez más pensionistas que requieran pago de pensiones más altas, de esas reservas acumuladas se paguen en esas pensiones, porque demográficamente no solamente el Ecuador, sino todos los países del mundo están atravesando por dos problemas que antes no los teníamos. El uno es relacionado con el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, y el otro con la disminución de la tasa de natalidad. ¿Por qué la tasa de natalidad ha disminuido? Porque ahora hay una incorporación importante de las mujeres al mundo laboral y efectivamente también los matrimonios han disminuido y el número de niños
ya no es el mismo que había hace 50 años, cuando en el Ecuador existían promedio de 6 o 7 hijos por promedio, y ahora familia son 2.5. Entonces, el entender cómo funciona el sistema hubiera permitido que esas reservas, esos excedentes que se tenían en esos años, no se los utilice, porque tenía que seguir capitalizándose. Entonces, el fondo fue manejándose adecuadamente bien desde que se adoptó la nueva Ley de Seguridad Social. Empezó con $300 millones en el año 2001 y llegó a 9.500 en el 2015. Y debió haber continuado. Hubiera estado en este momento en alrededor de unos 14.000 o 13.000 millones de dólares, pero está en apenas 6.000. ¿Por qué? Porque esa confusión de no entender que funciona como un seguro. En un seguro existe un equilibrio entre las obligaciones del ente que otorga las prestaciones, que es el fondo de pensiones, y la recepción de las primas, que son los aportes que hacen los afiliados. Cuando existe un desbalance, entonces tiene que equilibrarse de alguna manera. Entonces, al quitarle el 40% de contribución estatal, automáticamente el IES debió haber incrementado la tasa de aportación a pensiones por efecto de sustituir esta falta de ingresos. Y lo que hizo fue lo contrario, porque con la resolución 501 se permitió que se le quite 4 puntos porcentuales al fondo de pensiones para pasar a salud. Y eso es lo que llevó al descalabro del fondo de pensiones y no ha resuelto el problema del fondo de salud, porque de las informaciones que nosotros tenemos, el fondo de salud ya en este año empieza a tener un déficit de caja, es decir, los ingresos que recibe por las aportaciones que los afiliados hacemos al fondo de salud son menores a los ingresos. Porque ahí el modelo, se acabaron las reservas. Claro, el modelo de salud es el que tiene que... no es un sistema de acumulación, el de reserva de salud, sino que es... Prima y siniestro. Exactamente, pero... ¿Perdona, cómo se llama? Prima y siniestro, el de salud. Lo que se recibe de los ingresos para financiar las prestaciones médicas de este año ya son menores. Es decir, el fondo de salud por eso se vio obligado a solicitar, entiendo yo, entre comillas, que del fondo de pensiones le pasen estos 4 puntos que fueron disminuyendo de manera progresiva. Entonces, el problema está en la falta de entendimiento del modelo. Por eso es que otros países han visto la necesidad de ir cambiando esa estructura para adecuarse a las nuevas tendencias demográficas, para adecuarse, por ejemplo, a las nuevas formas de empleo. El Ecuador hace 50 años era imposible tener teletrabajo, ni había esa generación de los denominados millennials, que ahora lo que buscan es trabajar 2 años en el Ecuador, 3 años en Francia, 4 años en Estados Unidos y pasarse 1 año de vacaciones. O sea, son mucho más independientes. Ellos no tienen la densidad de contribución como la que teníamos nosotros, que hemos aportado toda la vida. Toda la vida. Entonces, toda la vida. Eso es lo que tienen que entender los que administran el Seguro Social. Que las reservas no significan que tienen exceso de recursos y por lo tanto pueden utilizar, sino que son fondos que tienen que ser bien invertidos. Y la idea de haber creado el BIES era para que efectivamente se tengan inversiones acordes a las obligaciones que tenía el fondo, obligaciones a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Y el BIES se transformó simplemente en un ente ejecutor de lo que el Estado, el gobierno requería. ¿Usted tuvo algún tipo de conflicto con el expresidente Correa en algún momento cuando usted ostentaba las funciones de director general de la institución y le obligó a que determinada resolución del Consejo Directivo vaya en beneficio de una necesidad del Estado que le ubicaba la cantidad de dinero que a título de empréstito, no sé cómo se llaman esas estratagemas de carácter financiero? ¿Cuál fue más permisivo? Iré directo a la interrogante, ¿usted o Ramiro González? A ver, yo creo que hay 2 elementos importantes. Primero, el audio que escuchamos del presidente Correa es cierto completamente todo lo que él dice, pero hay que tomar en cuenta que... ¿Es cierto lo que decía? Es cierto lo que dice el presidente Correa en ese audio. Escuchar de nuevo, compañero. Esto es cierto, dice, tenga la bondad. El IES está quebrado y se ha convertido en una caja chica del gobierno de Correa. Veamos si el IES está quebrado. ¿Cómo va a estar quebrado un sistema de seguridad social que gracias al gobierno ha aumentado la afiliación en 9 años de 1.574.000 a 3.567.000 afiliados? Es decir, más que se ha multiplicado casi por 2.5 veces, ¿ya?, la afiliación, pero más que se ha duplicado en 9 años la afiliación. ¿Cómo puede estar en crisis un sistema de seguridad así? O sea, son tonterías.
Pensión promedio ha subido de 285 a 546 dólares. Unidades médicas han aumentado a 707. Hospitales de segundo y tercer nivel van a ser 49, incluyendo 12 hospitales nuevos, 18 unidades médicas. Ingresos, 6.330 millones en el 2015, antes eran 1.191. Egresos, 5.633. Eso es lo que siempre les digo. El IES tiene superávit de caja, en este caso 700 millones. Y a ese IES le está dando un subsidio. Ahí retomo. Son ciertas las afirmaciones, pero también hay que entender cómo funciona el seguro social. Y el seguro social es un sistema de seguros. Y ahí lo que hablábamos, parte de lo que nos decía Rodrigo es solo el seguro de pensiones, del de invalidez, vejez y muerte, que es un seguro que funciona con contribución definida, que es un seguro que tiene un beneficio definido, que es un seguro de compromiso intergeneracional, según lo que Samuelson describe en uno de sus modelos económicos. ¿De cuál de los fondos se alimenta la prestación médica? Del Fondo de Salud, del Seguro de Salud, que es un seguro de prima y siniestro, que funciona de manera completamente diferente. Ahí todos aportan una prima y con esa prima se atiende el número de siniestros que se generan en el año. Ahora, si existe un número de beneficiarios que escapa a la cantidad de contribuyentes, por ahí puede empezar un déficit, que es el que menciona Rodrigo, que existió en el Seguro de Salud. Pero el seguro de pensiones funciona de manera completamente diferente. Es un seguro de beneficio definido y que tiene una reserva que puede ser denominada actuarial, que puede ser denominada reserva matemática, que es una reserva de recursos, pero no implica un superávit. Entonces es muy difícil en un solo concepto tratar de meter todos los ingresos del IES y decir el IES tiene superávit, porque tiene diferentes seguros, es un sistema de seguros. Entonces ahí viene la primera parte. La segunda parte pero el superávit de caja es una evolución macro muy significativa. Es que la cantidad de ingresos que recibe en un año eran mayores a la cantidad de gastos, producto de que seguramente en alguno de los seguros había superávit, no solamente en, por ejemplo, riesgos de trabajo. Yeah. Riesgos de trabajo sí puede tener un superávit que manda una cuenta de inversión o después se incrementa la reserva del seguro de pensiones, pero el seguro de pensiones no tiene superávit ni déficit, tiene una reserva, mientras el seguro de salud funciona con prima y siniestro y si existe un déficit tiene que buscar cómo financiarlo. Es decir, todos los conceptos son completamente diferentes dentro del sistema de seguros. Después, la segunda pregunta que usted me decía. El exitoso programa de salud a la población afiliada, el exitoso metodología, programa, cumplía bien con esa prestación. Era ponderada por la familia ecuatoriana, una satisfacción tremenda y siempre con recursos, con tecnología. Yo recuerdo un dispensario como el que me vino a la memoria, que tenía unas calidades impresionantes y contaba con los mejores médicos de la zona, etcétera, etcétera. Y venían desde Quito especialistas a curar determinados casos, se pasaban una temporalidad, hacían cirugías muy significativas, se traían incluso equipos. Cuéntanos un poquito de esto, Reinaldo, para ir cotejando las cosas, perfecto, los escenarios. Hay una cosa importante, la que señala aquí el doctor Ibarra y la que señala Hugo. El seguro de salud tiene un porcentaje del aporte que da el afiliado. Es el 5,71%. Ese aporte lo ha mantenido siempre. El 5,71% del aporte del afiliado va a salud. Pero llegó un instante en que se desfinanció salud. Entonces sucedió lo que dicen los compañeros de panel, que pidió, auxílienme. Entonces dijeron, por 5 años te vamos a aumentar 4 puntos. Te vamos a subir al 9,94%. Pero una vez que se terminen esos 5 años... ¿En qué año En el 2015. Le dijeron, una vez que ya ustedes compongan la situación económica, a los 5 años volvemos al 5,71%. Este instante se ha vuelto al 6. Hugo estaba en la presidencia. No, en el 2015 ya no. No, yo estuve hasta marzo del 2015. Esta resolución 501 es de noviembre del 2015. ¿Quién la firmó? Quienes estaban en el consejo directivo en esa época, me parece que de presidente del consejo estuvo Richard Espinosa. Con razón. Hoy se bajó
ya al 6,94%, del 9,94% al 6,94%, tratando de llegar al 5,71% en 5 años. Pero el problema es que este instante ya hay un déficit de $200 millones. Este instante. ¿Cuánto va a ser el déficit al culminar el lapso de 5 años? Lo que decía aquí el doctor Ibarra, y está desfinanciado el seguro de salud. ¿Pero por qué está desfinanciado? Por estas medidas absurdas. Dar servicio médico a todos los hijos de los afiliados menores de 18 años, sin compensar ese egreso, es romper a la institución. Se le quita el 40%. Era demagogia política pura, demagogia pura. Porque este instante, quitar este derecho ya ganado, va a ser difícil. Pero, viejo, hay que compensar de alguna manera. No se puede solo egresar. Los seguros, como bien se ha señalado aquí, tienen un ingreso, pues tienen una prima, tienen un pago que hay que dar. Entonces, por responsabilidad de trabajadores, de patronos, si queremos salvar al IES, que es la institución más noble que tiene el país, todos tenemos que hacer un esfuerzo, un pequeño sacrificio. Esta ya no es hora del discurso político, de la posición cerrada, porque esa posición va a llegar al quiebre de la institución. Y sin el seguro social no va a haber préstamos, ya no va a haber construcciones familiares, ya no va a haber atención médica para la gente. Salvemos esta institución como patriotas, como ciudadanos responsables. ¿Cómo lo salvamos? Tomando algunas medidas en conjunto con la aquiescencia de todos los grupos sociales que son parte de esta comunidad que depende del seguro. Doctor Rodrigo, usted tal vez tenga la receta más o menos acercada a realidad de la contribución de los afiliados, de la contribución de los gobiernos, de la contribución, no sé, de las personas que también podemos ir en búsqueda de una asistencia médica, de una práctica médica más o menos significativa, pero que también tenemos que contribuir, pues, si nos van a hacer, y a veces tenemos dinero para ir a entregar a un hospital privado, y al IES no queremos contribuir, porque dicen, no, esto es del Estado. Esa concepción pública o social, ¿es equivocada, cree usted? Sí, totalmente. Hay que cambiar esa estructura mental que piensa que el IES es del Estado. Hay que volverle al IES a ser una entidad autónoma. El IES se maneja con seguros independientes, y una de las soluciones que se puede dar al caso de fondos de pensiones es advertir a la población que van a ser necesarios ajustes en los incrementos progresivos, pero cuando efectivamente exista la discusión, la difusión y la aceptación de los afiliados y los empleadores de incrementar progresivamente esa edad. Pero luego hay el hecho de que se requiere el capitalizar ese fondo de pensiones. Y la manera que yo particularmente veo que sería la más apropiada es mediante la restitución de los fondos de reserva. Los fondos de reserva que se crearon desde el año 1938 en el Código del Trabajo como un trabajo capitalizado fueron mal entendidos y el gobierno anterior permitió que los trabajadores opten por seguir depositando en el Seguro Social, acumulando los fondos de reserva o simplemente retirar cada mes, y por lo tanto esto vino a crear un espejismo de un incremento salarial y se quitó la presión de esos años que tenían los trabajadores. Pero es una medida totalmente inadecuada. Entonces, si existe la posibilidad de restituir los fondos de reserva, que equivalen al 8.33%. De ese 8.33% podría ir una parte, un 1.5% al fondo de salud, otra parte al fondo de pensiones del carácter solidario, y finalmente dejar, por ejemplo, un 4%, 4 puntos porcentuales del sueldo, para que cada trabajador vaya teniendo una cuenta individual, que sería administrado sea por el propio IES, por un fideicomiso con la Corporación Financiera Nacional, porque para que puedan ingresar las administradoras de fondos privados habría que reformar la Constitución, y particularmente creo que la Constitución es la madre de todos los problemas que actualmente estamos viendo, no solamente en la seguridad social, sino en toda esta falta de institucionalidad que existe en el Ecuador. Entonces hay que pensar en la posibilidad de reforma a la Constitución, porque es una Constitución garantista que confundió el Ecuador con Noruega, pensó que el precio del petróleo se iba a mantener de por vida y que no se podíamos dar prestaciones
ilimitadas y todo el mundo tiene derecho. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social se incorporaron a las trabajadoras no remuneradas o denominadas también amas de casa. Se piensa incorporar luego a los trabajadores autónomos. Y eso no es una obligación del IES, es una obligación del Estado financiado a través de impuestos. Entonces, esta posibilidad de la restitución de los fondos de reserva permitiría, por un lado, ir descargando al Fondo Solidario de esas obligaciones en el tiempo, porque, como dije anteriormente, demográficamente no hay posibilidad de que el número de aportantes activos que actualmente existen sea en la misma proporción que financian un jubilado, lo que va a haber dentro de 30 o 40 años. Entonces, esa cuenta individual en el tiempo permitiría que una persona, cuando se jubile, tenga el financiamiento del Fondo Solidario y otra parte de su cuenta individual. Por ejemplo, un 80-20. Pero luego de 40 años será al revés, 20 del Fondo Solidario y 80 de la cuenta individual. Y el 20 del Fondo Solidario está acompañado con el hecho de que en esas épocas habrá una presión tan grande de los pensionistas que el fondo podrá cubrir simplemente el pago porque se ha disminuido su obligación. Entonces, esa es una solución en el caso de pensiones. En el caso de salud, el incremento de 1 o 1.5 a la financiamiento de las prestaciones médicas tendría que venir acompañado por un replanteo del modelo de salud. Nosotros tenemos un modelo, y aquí el doctor Páez es especialista médico, yo no me voy a permitir sino a comentar de lo que he escuchado con mis compañeros médicos de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, pero yo he escuchado de que nuestro sistema es un sistema curativo en lugar de ser un sistema preventivo. ¿Y cuál es la diferencia, Reinaldo? Un minutito, solo para la parte médica. Enorme, porque los hospitales curan enfermedades, en cambio la prevención evita las enfermedades. Y con una diferencia eso es lo inteligente, costos, lo lógico. Y eso es una política que el país debe tomar, por la que hemos venido reclamando toda la vida. ¿Con qué tipo de prácticas, Reinaldo? Con atención primaria de salud. ¿Qué es atención primaria de salud? Educación a la gente, higiene, agua potable, control de las gestas, educación, lavado de manos, higiene, concienciación. Así evitas una cantidad de enfermedades. Y no es el hospital. Porque también tenemos una población afiliada complicada, ¿no? En sus, pero, en sus hábitos, digamos. Claro. Pero tenemos que ir allá, a la prevención, las vacunas, el evitar las enfermedades, la vacunación generalizada. Pero entonces hay que revolucionar también al área médica. Sin duda. Desde luego que sí. A ver, allí la experiencia del exdirector. A ver, yo creo que son muchos Hugo Villacrés. Son muchos temas, pero en el área médica coincidimos. Hay que revolucionar el sistema que tenemos, pasar de una salud curativa a una salud preventiva, utilizar más los dispensarios que existen, por ejemplo, en las empresas que tienen más de un determinado número de trabajadores, practicar más deporte, promover una serie de políticas saludables en términos de vida para que la gente se enferme menos. Después, no puede ser que el IES esté atendiendo enfermedades que deberían ser resueltas en un primer nivel, en un tercer nivel, porque es mucho más caro atender en el Hospital Carlos Andrade Marín algo que podría atenderse en un dispensario médico. El costo cama del Hospital Carlos Andrade Marín es demasiado alto porque está hecho para cirugías de alta complejidad. Entonces está hecho con otra concepción. Después hay que entender que en el 2000, que cuando surge la seguridad social, en la década de los 30, el siglo anterior, y después en la década de los 40, se pone esta prestación de salud. Esa prestación servía en general para gente mayor de 18 años y que tenía cierto tipo de enfermedades propias de los trabajadores, propias de los riesgos laborales. Y esas enfermedades son completamente diferentes a las que pueden padecer, por ejemplo, los menores de 18 años. Entonces, cuando usted incluye los menores de 18 años, seguramente necesita un sistema, por lo menos en el corto plazo, de reaseguro. Es decir, cobrar una prima por esas atenciones, porque, ojo, en la seguridad social no puede haber un beneficio, no puede haber una prestación sin que exista un pago por esa prestación. Eso dice la ley de seguridad social, no es que yo estoy acá poniendo un reglamento. No, la ley es clara y dice, no puede haber un beneficio, una prestación, sin que exista el correspondiente pago por esa prestación. Entonces, en ese sentido, bien podría cobrarse el tema de los menores de 18 años. ¿Cómo puede cobrarse? Pues puede cobrarse a todos los afiliados, los que tengan hijos y los que no tengan hijos, puede cobrarse solo a los que tengan hijos, puede cobrarse por número de hijos y puede
puede hacerse un reaseguro en enfermedades de menores de 18 años que puedan ser atendidos por quienes tienen la especialidad en ese tipo de atención. Y el Estado. Por supuesto. Y finalmente funcionar como una sola red, una red en donde el Estado pueda tener las herramientas para poder atender. Pero entonces es primero conceptualizar el seguro de salud. Es un seguro de prima y siniestro. Cambiar de un seguro curativo a un seguro preventivo, utilizar los dispensarios que tienen montadas ya las empresas, en donde no hay inversión del IES, esos dispensarios están montados por el tema del seguro de riesgos de trabajo, solo habría que darles una mayor utilización para que sirvan también para los familiares. ¿Qué más, doctor Páez? Habíamos hablado muchas veces contigo, Gonzalo, de la necesidad de la división, de la separación de los enfermos por grados de complejidad. Lo que dice bien Hugo, si es una enfermedad inicial, una enfermedad leve, una gripe, una diarrea, que sean los dispensarios pequeños los que atienden. Luego. Porque ¿qué sucede ahora, Gonzalo? El Carlos Santa de Marín. Están abarrotados. Están abarrotados. Y después vienen a quejarse, me dan un turno para después de 10 meses. ¿Y dónde nos lleva el abarrotamiento? No hay medicinas. Este instante hay carencia de medicinas, desesperante. No hay antiepilépticos. Hay problemas de los medicamentos para el cáncer. Cualquier hospital se colapsa con esa demanda. Los equipos están dañándose. Los tomógrafos no funcionan. Hay un equipo en el Andrade Marín que se llama el Gamma Knife. El Gamma Knife es una bomba de rayos gamas para tratar los tumores cerebrales. 5 años está ahí en el Andrade Marín y no ha funcionado. ¿Y qué sucede? Que hay que mandar a los enfermos a Bogotá, a la Argentina. Hay un equipo de segunda mano en Guayaquil. Y eso cuesta mucho dinero. Si hubiera comprado ya 3, 4, 5 Gamma Knives, y no hay el Gamma Knife, hay el famoso PET, está parado un mes en el Andrade Marín, el PET, que diagnostica las metástasis de los organismos. ¿Pero quién controla eso administrativamente? Hermano, todo es un desorden este rato, Gonzalo. Todo es un desorden ahí. No hay medicinas, los equipos se dañan. Este rato está dañado el angiógrafo, todos los procedimientos que yo hago. Y bueno, Hugo sabe cómo se sufre con eso, porque todo sale afuera a consultorios las clínicas externas particulares están forrándose de plata. No, están quebrando. Entonces, porque el Seguro Social no paga. No paga, viejo. Pero son cuentas por pagar, sea como sea. No, pero cualquier banco te va a entender. Préstame más porque todavía no me paga el IES. Pero son 6, 7 meses. Pero ahí tengo el dinero. Son 6, 7 meses, viejo, que han hecho quebrar algunas instituciones. Y es desesperante, te digo, porque el seguro no puede atender a todo lo que tiene como pacientes. No puede. Busca afuera y no paga. Quiebra. Está alterado el sistema de salud nacional. ¿Qué sugiere el actuario? Doctor Ibarra. Efectivamente, esta situación del incremento de la población cubierta por el seguro médico llevó al IES a tener contratos con clínicas y hospitales privados, que el monto que destina el IES Perdone, doctor, yo les veo a unos hospitales privados que tenían 4 habitaciones. Hoy tienen 300. Claro. Pero sabes que muchos ya no trabajan para el IES. Los que han querido salvarse ya no trabajan para el IES. Porque dicen, no, esto nos está llevando a la quiebra. Claro, y el costo de atención privada es mucho más alto que ¿Qué dice Huguito? El costo del IES, ¿no? Varios elementos. Lo que pasa es que estamos analizando el seguro de salud, y en el seguro de salud yo entiendo que al ser prima y siniestro necesitamos que todos los beneficiarios aporten una prima para con esa prima poder hacer un pool de ingresos, llamémoslo así, una suma de ingresos, y con esos ingresos atender las enfermedades que realmente tiene la ciudadanía. Para eso pues hay que diferenciar, hay que montar un sistema en donde la atención primaria sea la básica, es decir, hay que entrar en toda una reestructura del sistema de salud. Un tema fundamental, fíjese, Gonzalo, el seguro de salud. ¿Cuál es el objetivo de un seguro? Y ahí Rodrigo fácilmente me va a dar la razón. Un seguro de salud busca reducir la siniestralidad, porque mientras menos siniestros tenga, más va a ganar. Pero ese seguro de salud administra también el sistema de hospitales de la seguridad social. ¿Y cuál es el objetivo de los hospitales? Aumentar la siniestralidad. Entonces tiene un director de salud que por un lado debe buscar reducir la siniestralidad, y que los hospitales por otro lado le dicen, mándame enfermos, hay que aumentar. Sofisticado negociado, ¿no? Entonces lo que usted necesita
planeta es dividir el seguro de salud del sistema integrado de hospitales de la seguridad social, de los prestadores, de quienes entregan ese beneficio. Y para eso, pues hay que hacer una reestructura de todo el sistema. ¿Y quién ordena una auditoría de estos que aparecen como, digamos, desarrollos sistemáticos convencionales, normales, pero que en definitiva recogen o han recogido un montón de dinero, no de propiedad de los administradores del IES, pues, sino de los afiliados? Por eso estamos como estamos, actuario. Claro, efectivamente los datos entiendo que son disponibles para hacer una serie de análisis que puedan identificar. ¿Por qué no le encargamos al diario El Comercio, al diario El Expreso, al Universo, queridos colegas? Claro. Hagamos ese trabajo. Claro. El hecho es que hay que identificar dónde hay desviaciones, ¿no? Porque no es posible que médicos con la misma especialidad determinen que el costo promedio es bastante más alto que de su colega, y algo que está detrás que tiene que ser investigado. Y obviamente hay que hablar con la clase médica para que los médicos se transformen en socios estratégicos de la institución, buscando que solamente soliciten exámenes adicionales cuando efectivamente sea necesario y no incrementar los costos, porque a la larga eso afecta a todos los afiliados. Entonces, es un tema de una discusión con la participación del grupo de los médicos, que es muy importante en el caso del Fondo de Salud, con los afiliados, los empleadores, con los prestadores médicos privados, y también discutir con los otros partícipes del Sistema Integral de Salud, el Ministerio de Salud, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, los hospitales de Solca, etcétera. Porque de Fuerzas Armadas y ISPOL, porque, por ejemplo, el caso de las enfermedades catastróficas es un tema que tiene que ser manejado de manera técnica. Las enfermedades catastróficas se caracterizan por ser de muy baja frecuencia, es decir, muy poca probabilidad de ocurrencia, pero con muy alta severidad, que quiere decir con un costo muy alto, es decir, una enfermedad, por ejemplo, como un cáncer terminal, requiere una asignación muy alta por efecto de lo que esto representa, pero la probabilidad de ocurrencia es mucho menor que una apendicitis, por decir algo. Entonces, lo que hay que buscar es que a través del entendimiento del Sistema Nacional de Salud, eso sea compartido por el Ministerio de Salud, porque las enfermedades catastróficas son una obligación del Estado. Lógico. Y de acuerdo a lo que decía la ley del IES, y que no ha sido cumplida, por eso yo creo que en el Ecuador no hace falta más normas. ¿Qué decía la ley del IES? Que la ley del IES decía que las enfermedades catastróficas tenían que ser financiadas a través de un reaseguro, lo que decía Hugo, el hecho de que el reaseguro es el que a través de una prima baja. Totalmente de acuerdo, porque eso funciona, por ejemplo, en riesgos como el terremoto, o el riesgo de erupción volcánica. Es un seguro que tiene que ser transferido a una compañía enorme que normalmente están en Europa o en Estados Unidos, son los reaseguradores, que solamente actúan cuando se produce esa catástrofe, pero la posibilidad de que ocurra una catástrofe es muy baja. Por lo tanto, los reaseguradores también les parece un buen negocio participar en esto. ¿Por qué no hay medicación? Esa es la queja de todos los días a los medios de comunicación colectiva de parte de la población afiliada. ¿Por qué no hay medicación para las enfermedades catastróficas? Porque desgraciadamente... Reinaldo Páez. Desgraciadamente se entró en ese famoso sistema de la compra por costos, no me acuerdo cómo se llama. Subasta. Subasta inversa. En donde se compraba lo más barato, Richard, aunque sea de muy mala calidad, se compraba así. Pero hay medicamentos, como bien dice el doctor Ibarra, el gobierno anterior, yo no sé quiénes fueron, pero el gobierno anterior, hay medicamentos muy especiales que son caros para tratar el cáncer, la leucemia, enfermedades degenerativas, son muy costosos. Como son costosos, no se los compra. Y no entra en el cuadro básico de medicamentos. El Ministerio de Salud tiene la obligación de poner en el cuadro básico todos los medicamentos que necesita la población. No se compra. Y entonces se ha llegado a extremos en que los enfermos han demandado al Estado. Únicamente cuando demandan al Estado, compran esos medicamentos para la gente pobre. Entonces, es una situación angustiosa la que se vive, de irresponsabilidad con el enfermo de enfermedades catastróficas. ¿Cuánto? Las enfermedades catastróficas deben depender del Ministerio de Salud.
no del Seguro Social, no del Seguro Social. El Seguro Social cubre a sus afiliados, pero a la población general tiene el Estado que cubrir. Por eso luchamos por el Sistema Nacional de Salud. ¿Y quién generalizó, digamos, esa prestación de parte del IES a responsabilidades de los... Se abrió las puertas del IES. De los hospitales públicos, digamos. Las puertas del IES fueron abiertas irresponsablemente para todo el mundo, por el gobierno anterior. Y por eso nos ha llevado a la catástrofe. Porque hay una cosa más, doctor Ibarra. Este libro lo escribí... Y eso era demagógico, ¿no? Demagógico. Este libro lo escribí en el 2001, cuando salía de la Diputación. Y ahí tengo una historia del Seguro Social. Y es llamativo saber que no podía haber un superávit del Seguro Social. Hay un informe en 1987 de un señor Peter Tullen, que hace el análisis, suizo en donde ya dice que el seguro está desfinanciado y las medidas que hay que tomar, y coincide con mucho de lo que usted está proponiendo, que no se contrate a muchos trabajadores en el IES, que es otra cosa tremenda. De 12,000 trabajadores subieron a 38,000, creo. Cerca de 40,000. Imagínate, con ese número de trabajadores. ¿Cuánta plata se le llevó en su periodo el expresidente Correa? Ese es un tema que había quedado pendiente. A ver, primero, nunca yo tuve injerencia del presidente Correa en términos de cómo asignar los recursos. O sea, nunca fue a carajearle ni cosa por el estilo. No, nunca me llamó siquiera por ese tema, sino que ese tema se lo conversó ocasionalmente con el ministro Porque de cuando Finanzas. no soltaban, se les llamaba y les pegaba una carajeada terrible. Seguramente era con gente que tenía más confianza. Acordémonos que yo no tenía la confianza suficiente con el presidente Correa. Él recibió la carpeta, le pareció una carpeta interesante, me dio la oportunidad, y en ese sentido pues nunca recibí una llamada grosera o insinuando pero que haga alguna cosa. ¿Cuánto dinero tuvo usted que cederle a la caja fiscal? Finalmente nosotros en el periodo debemos haber entregado alrededor de unos $1,500 millones para bonos para inversión en CETES, certificados de tesorería, claro, que finalmente son certificados que tienen un nivel de rentabilidad. Y ojo, esto es importante, Gonzalo, voy a citar dos temas. El primero, la Junta de Regulación y Política Monetaria establece el máximo que el IES puede invertir en diferentes instrumentos. Y es esa Junta de Regulación y Política Monetaria la que establece que el IES podrá invertir hasta el 75% del total de sus fondos en inversiones de carácter... esa autorización, digamos? Bueno, la Junta de Regulación y Política Monetaria, ahí están normalmente el ministro coordinador en esa época, el ministro coordinador de la producción, coordinador de política económica, gerente de Banco Central, pero todavía existe esa Junta de Regulación, es decir, si se quisiera cambiar, y esto es importante, porque si se quisiera cambiar, existe la posibilidad. Y después, Gonzalo, hay como tres cosas que son interesantes. La primera, el IES hace inversiones privativas y no privativas. En las inversiones privativas tiene alrededor de $7,000 millones entre créditos quirografarios, hipotecarios y créditos prendarios. La rentabilidad que genera es superior al 10%, superior al 10%. ¿Por qué? Porque los créditos de consumo, los quirografarios, se prestan alrededor del 12-13%, los hipotecarios entre el 9 y el 10%, y los prendarios también tienen una tasa alta y son para todo el mundo. En las inversiones no privativas, son aquellas que se puede hacer con bonos del Estado y con papeles de empresas AAA, dice la ley. Pero ¿qué sucede, Gonzalo? ¿Que cuántas empresas AAA existen en el Ecuador? ¿Cómo está el Ecuador en términos de generación de papeles de empresas en la bolsa de valores? No hay, es incipiente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que los recursos estén en el Banco Central como estaban hasta antes del 2007 ganando 1%? No es dable. O sea, yo creo que la rentabilidad promedio ponderada que tiene ahora el IES del 8%, me parece que es una rentabilidad interesante, y que para que se pueda abrir hacia inversión privada debería existir mayor dinamización de la bolsa de valores. Termino con este tema que no es menos interesante. Fíjese ¿sabe usted qué pasó en el 2008 en la crisis de Estados Unidos, la caída de Lehman Brothers? Varias de las hipotecas subprime quebraron. ¿Saben en manos de quién estaban esas hipotecas subprime? En manos de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces tampoco es que el invertir en el sector privado garantiza rentabilidad y cero riesgo. Quiero decir, conforme mayor es el riesgo, mayor va a ser la rentabilidad. ¿Cuánto perdería la institución en esa quiebra?
El IES no perdió nada porque no estaba autorizado a hacer ese tipo de inversiones, pero lo que le digo es que si se abre el mercado a hacer ese tipo de inversiones afuera, hay que cuidar porque a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Y ahí existen unos medidores de riesgo, pero fíjese que esas calificadoras que a nosotros nos ponen 500, 600 puntos de riesgo de país, decían entre comillas que esas hipotecas subprime eran AAA y que no va a pasar nada. Esas mismas calificadoras, esos mismos nombres, y resulta que quebraron y se llevaron los fondos de pensiones de Europa. Entre Richard Espinosa y Ramiro González, ¿quién se dio más dinero al presidente Correa? Actuario. Bueno, yo creo que la administración de Richard Espinosa fue la que aprobó la 40%. Conjunto con los asambleístas, que también son responsables de haber aprobado esa ley, la eliminación del 40%, que ventajosamente fue restituida por la Corte Constitucional desde enero de 2019, y también la aprobación de la... Parece que Ramiro más bien le detenía, ¿no? Es decir, de alguna manera le limitaba. Lo que ocurre es que también en esos años empezó a tener ya problemas la caja fiscal por la disminución del precio del petróleo, entonces, por lo tanto, los ingresos del fisco disminuyeron y vieron la posibilidad de tomar los recursos del IES, pero ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, yo creo que para educar a la población, que hace falta que tenga una cultura financiera, yo creo que todos los ecuatorianos tendrían que empezar a ahorrar ahora de manera particular, aunque sea $10 mensuales, lo que esté a su alcance, por efecto de ir complementando lo que podría ser su pensión en la seguridad social. En otros países eso se conoce como los sistemas multipilares. Una persona tiene una pensión financiada por la seguridad social y otra pensión financiada por un sistema que puede ser de capitalización individual, totalmente independiente, de tal manera que existe una diversificación del riesgo, porque si el uno le va mal, por lo menos tiene el otro que le va a financiar su pensión. Aquí tenemos una concentración exageradamente alta del IES, y eso la población tiene que entender, tiene que buscar mecanismos a través de planes de ahorro, planes, por ejemplo, empleadores de privados, que hagan que efectivamente se tenga un sistema complementario, un sistema mixto, como el que la ley del 2001 preveyó, pero que fue algunos artículos declarados de inconstitucional y nunca se puso en vigencia. Reinaldo Páez, termina el programa. Nosotros fuimos unos de los responsables de la ley del 2001 en el Congreso. Trabajamos por la ley del 2001 y ahí se planteaba, doctor Ribarra, que el fondo de reserva en una parte sirva para hacer una capitalización así tiene individual. que ser, claro. Desgraciadamente, esa ley fue vetada por el Tribunal Constitucional. Claro, declarada inconstitucional. Declaró inconstitucional, pero yo creo que por una falta de entendimiento, ¿no? Falta de entendimiento la situación era distinta. Y además falta de coherencia entre la Constitución del 2008 y la ley del 2001. Claro, Fíjese que el IES hasta el 2001 era legislador, bismarckiano en el Ecuador, es decir, seguía los preceptos de Bismarck. Para el 2008 ya pasa a ser más bien un IES de carácter beberiano, es decir, de Beveridge, que va a la universalización de la seguridad social. Hay una diferencia exponencial, abismal entre lo que proponía Bismarck y lo que proponían en los Estados Unidos con este otro tipo de IES universalizado. Inglaterra. Pero surge en los ferrocarriles en la década de los 30 en Estados Unidos. Beveridge. Sí, exacto, el beberiano. O sea, toman Beveridge de Inglaterra, pero los primeros que implantan son el sistema de ferrocarriles de Estados Unidos en la década de los 30 del siglo. Pero un sistema universal no es posible sino progresivamente. El uno es la diferencia es clara. El uno es un sistema universal, el beberiano es un sistema universal, el bismarckiano es un sistema solo para los que tienen trabajo en relación de dependencia. A los afiliados les han hecho los bebés, de manera que también pertenecen a ese periodo. Señoras y señores, muchas gracias. Buenos días. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500.